Bienvenidos a este tutorial. En esta oportunidad vamos a seguir resolviendo el texto de Matemática Minedu, año 2026, esta vez para tercero de secundaria. Vamos a empezar por la página 18, eso corresponde a la unidad número 1, y vamos a resolver las tres preguntas. Vamos entonces con la primera. Leemos el enunciado. Nos dicen: una empresa láctea lanza al mercado su nueva presentación de leche de vaquita feliz. Dispone de envases de distintas capacidades y precios, de acuerdo a la tabla que se muestra. En la tablita podemos apreciar las capacidades del envase y en el lado derecho vemos sus respectivos precios. Tenemos dos preguntas para resolver. Vamos a leer rápidamente la pregunta letra A. Nos dice: un comerciante necesita comprar 120 litros de leche y decide adquirirlo solo en envase de litro y litro, 1,5 litros. ¿Cuántos envases de cada tipo podría comprar para minimizar sus gastos? Además, nos preguntan cómo determinaría su gasto total. Entonces vamos a resolver la primera pregunta. Pregunta letra A. Bien, entonces planteamos la pregunta. Partimos del hecho de un dato muy importante que nos dicen 120 litros. Entonces aquí el problema nos dice que queremos comprar 120 litros, pero nos van a dar dos opciones referido a dos tipos de envase. Vamos a graficarlo de esta manera. En la primera opción nos dicen que puede ser un envase, vamos a escribir acá, de 1 litro, pero también la otra opción sería el envase de 1,5 litro. Además, este valor de 1,5 litro también lo podemos expresar como un valor de 3,5 litros o como decimal 1,5 litros. Entonces queremos comprar esos 120 litros. Pero además el problema nos dice que queremos minimizar esos gastos. Entonces es una condición importante. Queremos realizar esta compra, pero se quiere minimizar el gasto. Bien. Para poder decidir, ahora las opciones que tenemos pueden ser, el problema nos hace entender que podemos escoger envases de 1 litro y envases de 1,5, o también podríamos escoger uno de los dos, envase de litro o envase de 1,5 litro. Para saber, Para saber cuál de los dos envases cumple con el cometido de lograr minimizar el gasto, es necesario evaluar cuánto es su costo por litro. Entonces, esto es claro en el caso del envase de 1 litro, pues vemos que por cada litro de leche en ese envase, eso nos está costando, de acuerdo a la tabla, nos dice 4 soles con 50. Ahora, el detalle es en el otro envase, en el envase de 1,5, porque el costo a que hace referencia es a 1,5 litros, no a 1 litro. Entonces vamos a despejar este valor, vamos a determinar cuánto nos costaría 1 litro en ese tipo de envase. Bien, entonces tomamos como referencia el valor de 1,5 litros y decimos lo siguiente: si en 1,5 litros, de acuerdo a la tablita, nos está diciendo que eso cuesta 6 soles con 50, eso lo registramos acá. Entonces nosotros queremos saber, para 1 litro de leche, para ese envase, ¿cuál es el costo o el precio? Muy bien, variable X. Las magnitudes tienen un comportamiento proporcional directamente, por lo tanto, podemos despejar la variable de esta manera y decimos que X va a ser igual a multiplicar 1 litro por 6 soles 50 y dividiéndolo entre 1,5. Esta operación entonces resultaría en lo siguiente: en 6,50 que divide a 1,5 litros. Muy bien.
en el valor de 650 podemos eliminar un 0, puesto que los ceros a la derecha del 0 carecen de valor. Y nos quedamos con 6,5 sobre 1,5. Esto va a ser igual, ¿no? Pero para poder eliminar esos decimales y poder trabajar más cómodamente, multiplicamos por 10 en el numerador y por 10 en el denominador. De esta manera nos va a quedar en la parte superior numerador nos va a quedar 65 y en la parte inferior denominador nos va a quedar el valor de 15. Podemos simplificar, sacar quinta. Acá nos quedaría lo que es 3. Arriba sería quinta 1, quinta 3. Nos quedaría entonces 13 sobre 3. Realizamos una división, lo voy a hacer por acá. 13 entre 3, 4 por 3, 12. Restamos 1, coma decimal, 10 y 3. Acá sería 9. Y el patrón se repite, por lo tanto, acá tenemos un número periódico. Lo vamos a aproximar entonces a 4,33 soles. Muy bien. Entonces, ya tenemos que entonces para este tipo de envase de 1 litro, un medio litro, un litro de esa leche nos costaría 4 soles con 33. Entonces vamos a resumir. Repito, esto lo hacemos para determinar cuál de los dos envases nos conviene. Vamos a resumir entonces. Cuando nosotros trabajamos con un envase de 1 litro, entonces hemos visto que un litro cuesta 4 soles con 50. Pero si nosotros consideramos envases de 1,5 litro, entonces 1 litro de ese envase nos cuesta 4,33 soles. Muy bien. De este análisis podemos darnos cuenta que lo que resulta más conveniente, más económico, con la intención de minimizar el gasto, es justamente el envase de 1,5 litro, puesto que el litro nos cuesta 4 soles con 33, ¿ya? A diferencia de 4,50 del envase de 1 litro. Muy bien. Entonces, con este pequeño análisis ya nosotros podemos afirmar algo. Si lo que queremos es minimizar, entonces vamos a poner acá, simplemente debemos comprar envases de 1,5 litro. Muy bien, entonces eso va a ser nuestro punto de partida. Bien, entonces considerando esto, ahora en la misma pregunta A nos están preguntando también cómo determinaríamos ese gasto total. Bien, para poder hallar el gasto total, primero necesitamos hallar cuánto sería el número de envases. Y como ya estamos asumiendo que nuestros envases van a ser de 1,5 litro, entonces estos números de envases lo obtenemos de la división, en este caso de 120 litros de leche a comprar sobre la capacidad de el envase de 1,5. Aquí vamos a trabajar con su valor de fracción por un tema de comodidad. Entonces aquí lo vamos a dividir entre 3 medios de litro. Simplificamos los litros y luego vamos a expresar este valor arriba como 120 sobre 1 y en la parte de abajo mantenemos entonces el valor de 3 medios. Hacemos una multiplicación de extremos por medios y entonces vamos a obtener 120 que multiplica 2, todo esto dividiendo a lo que es 1 por 3. Entonces sacamos tercia, acá sacamos tercia es 40, lo cual multiplica por 2, tenemos un valor de 80. Entonces podemos decir
que necesitamos 80 envases de 1,5 litro. Muy bien. Este valor de los envases me va a permitir llegar o determinar los gastos. Entonces vamos a decir que el gasto simplemente es multiplicar el número de envases por el costo de ese envase. Y en el caso de este envase, que corresponde a envases de 1,5 litro, ya habíamos mencionado que su costo es de 6 soles 50. Entonces aquí multiplicamos por 6 soles 50 soles, ¿verdad? Muy bien. Pero como estamos trabajando con decimales, me conviene borrar este 0. Eso no afecta en nada para poder efectuarlo. Entonces tendríamos 80 por 6,5, pero 6,5 lo puedo expresar como 65 sobre 10. ¿Listo? Entonces tenemos para simplificar aquí lo que son ceros, 0 arriba, 0 abajo, y nos queda 80 por 65. Realizamos la multiplicación, 8 por 5, esto nos va a dar un valor de, si multiplicamos 8 por 5, 40 llevo 4, 8 por 6, 48, más 4, 52. Tenemos entonces que el gasto que vamos a efectuar con este tipo de envases va a ser igual a 520 soles. Y con eso hemos respondido entonces a la pregunta letra A. Vamos entonces con la siguiente parte de la pregunta. Ahora nos piden para la letra B. Pregunta letra B. Vamos a jalar aquí una línea para poder resolverlo. Listo, vamos a ver entonces. Damos lectura a la pregunta B. Nos dice: se afirma que para minimizar el gasto se debe comprar 6 litros de leche en envases de 1/4 de litro que en envases de 1,5 de litro. ¿Estás de acuerdo con ello? Bien, entonces el problema nos dice que acá hay una preferencia. Nos dice que es mejor comprar, dice, para minimizar el gasto en envases de 1/4 de litro que en vez de un envase de 1,5. Entonces vamos a probarlo. Tenemos entonces que ahora la cantidad son 6 litros. Nos dicen que tenemos dos opciones que nos presentan. Uno que es el envase de 1/4 de litro y el otro que es un envase de 1,5 litro. Envases de 1,5 litro. Estos son envases. Bien. Entonces, en el caso del envase de 1/4 de litro, vamos a hallar entonces el número de envases que necesito. Y esto va a ser igual a la nueva cantidad, que en este caso viene a ser 6 litros, que lo vamos a dividir sobre la capacidad de ese envase, que en este caso es 1/4 de litro. Simplificamos litros con litros y nos queda 6 sobre 1/4. Arreglamos un poco esta expresión y nos quedaría 6 sobre 1 en la parte superior, y en la parte inferior mantenemos 1/4. Realizamos multiplicación de extremos. Muy bien, entonces esto nos va a dar 6 por 4, 24, 1 por 1, 1, pero al dividirlo nos va a quedar 24. Por lo tanto, decimos que el número de envases necesarios, si fueran envases de 1/4 de litro, va a ser igual a 24 unidades. Correcto. Entonces ahora vamos a verificar qué sucede con los envases de 1,5. Para esto, permítanme ordenar un poco esto. Entonces, para un litro y medio, entonces ¿qué sucede? También vamos a calcular el número de envases. Y esto va a ser igual a dividir los 6 litros entre la capacidad, en este caso de 1/2, pero aquí vamos a considerar el valor de 3 medios, por ser un poco más fácil en mi caso, ¿no? Entonces aquí colocamos sobre 3 medios de litro, simplificamos entonces, litros se van, arreglamos esta expresión y nos queda, en este caso, 6 sobre 1 sobre 3 medio. Multiplicamos los extremos, 6 por 12, y multiplicamos medio. Esto quedaría entonces de la siguiente manera: 6 por 2 son 12, y abajo 3 por 1, 3. Finalmente dividimos 2 entre 3 y eso nos da 4. Quiere decir que necesitamos, para
En este caso, el número de envases va a ser igual a 4 para envases de 1,5. Muy bien. Ahora, conociendo los envases, vamos a calcular los gastos. Vamos a ver. En el primer caso, para envases de 1/4, nuestro gasto va a ser igual a la cantidad de empaques o envases multiplicado por el precio del empaque de 1/4. Y en este caso, de acuerdo a nuestra tablita, cuando se trata de empaques de 1/4, tiene un costo de 1,50 sol. Colocamos ese valor aquí para realizar la multiplicación. Entonces acá sería 1,50 sol. Muy bien. Pero como estoy trabajando con decimales, a mí me conviene borrar este cerito. Usted ya sabe que el decimal no se modifica. Entonces tendríamos acá 24 por 1,5, que lo puedo expresar como 15/10. Puedo sacar mitad en la parte inferior. Digo mitad de 10. Eso me va a dar 5. Mitad de 24, 12. Puedo sacar quinta, 1, y quinta, 3. Tendríamos entonces una respuesta de que nuestro gasto va a ser igual a 12 por 3, tendríamos 36 soles. Bien. Verifiquemos entonces ahora el gasto para el otro tipo de envase. Entonces también calculamos y decimos los gastos. El gasto va a ser igual a la cantidad de envases por el costo que tiene un envase de 1,5. Y ya habíamos visto anteriormente que en este caso, cuando se trata de 1,5, el costo es de 6 soles 50. Volvemos entonces a nuestro cálculo. Sería que nuestro cálculo va a ser igual a 4 por 6 soles 50. Muy bien, pero en nuestro caso nos conviene borrar este 0 sin afectar el valor del decimal. Entonces tenemos aquí, esto va a ser igual a 4, y 6,5 lo puedo expresar como 65/10. Podemos simplificar entonces, decimos mitad de 10 y mitad de 4. Tenemos quinta para sacar, aquí, y acá sería 13. 2 por 13 entonces nos daría un valor de 26 soles. Entonces anotamos aquí que nuestro gasto va a ser igual a 26 soles. Muy bien. Entonces, con esto podemos responder a la pregunta, letra B. Nos dice lo siguiente: ¿estás de acuerdo? Dice con la afirmación. Bueno, ¿cuál era la afirmación? Recordando, nos habían dicho que supuestamente si yo comprara en envases de 1/4, esto sería la mejor opción para poder minimizar los gastos. Pero, de acuerdo a lo que acabamos de ver, podemos ver que es todo lo contrario, puesto que donde vemos que se minimiza el gasto es cuando utilizamos envases de 1,5. ¿Por qué? Porque tenemos que el costo es 26 soles, mientras que 1/4 el costo es mayor, 36 soles. Por lo tanto, la respuesta que podemos dar aquí es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en este caso, comprar envases de 1/4 de litro sale más caro. Sale más caro. ¿Listo? Entonces con eso estamos respondiendo a la pregunta letra B de la pregunta 1. Nos vamos entonces ahora a la pregunta número 2. Pregunta número 2 nos dice lo siguiente: harina en la alacena. Leemos entonces el enunciado. Nos dice: doña Mercedes compró varios tipos de harina para preparar sus postres y creó la siguiente tabla con el fin de visualizar la distribución de cada uno de sus en su alacena, de los productos en su alacena. Muy bien, entonces nos muestran que hay 3 tipos de harina. En este caso tenemos la harina de maíz, la harina de trigo y la harina de camote. Y en la parte inferior nos coloca su tablita. Esta tablita pues simula la alacena, ¿no? Muy bien, y en la parte inferior tenemos los precios por cada tipo de harina. Viene con la pregunta A y nos dice lo siguiente: ¿cuál es el exceso de gasto entre la harina de trigo? Nos mencionan 2 tipos de harina: harina de trigo y harina de camote. Muy bien, entonces vamos a resolver la pregunta letra A. Para eso hemos jalado aquí una línea. Entonces desarrollamos aquí la pregunta A.
Para poder determinar ese exceso, primero tenemos que definir la cantidad de harina que tenemos. Entonces, en el caso de, si hablamos de la harina, la que nos menciona la primera es la de trigo, ¿no? Y también nos mencionan pues la otra harina, que en este caso viene a ser la de camote. Determinemos entonces la cantidad de harina de trigo. En la harina de trigo vemos que hay 3 espacios, cada uno con 1/4. Quiere decir entonces que si calculamos el total sería 3 por 1/4 de kilogramo. Esto nos va a dar 3/4 de kilogramo de ese trigo. Muy bien. Veamos para la harina de camote. Vemos que en este caso, en la alacena solamente hay 2 tipos. Entonces quiere decir que hay 2 veces 1/4 de kilogramo. Haciendo la simplificación, tenemos aquí que esto es 1/2 de kilogramo de esa harina. Bien, tenemos entonces las cantidades para cada uno. Ahora tenemos que determinar cuál es su costo, o en este caso su gasto, ¿no? Entonces aquí eso lo vamos a hallar con el precio. Entonces vamos a poner acá su gasto o costo. En este caso va a ser igual a la cantidad de harina que tiene de trigo, que en este caso es 3/4, pero ese kilogramo nos dice que nos cuesta, de acuerdo a la tablita que tenemos acá, nos cuesta 4 soles 80. Muy bien, entonces acá sería 4 soles 80. Entonces ahora borramos un cerito para poder trabajar cómodamente con el decimal. Entonces digo que esto sería 3/4 por 4,8, que lo expreso sobre 48 sobre 10. Muy bien, simplificamos entonces. Tenemos acá que podemos sacar cuarta, y acá también podemos sacar cuarta. Muy bien, y nos va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Tenemos 3 que multiplica 12, eso va a dar 36, pero dividiendo sobre 10. Entonces decimos que nuestro gasto va a ser 36 sobre 10, que eso es equivalente a 3,6. Muy bien. Veamos entonces qué sucede con la harina de camote. ¿Cuál es su gasto? Decimos que el gasto va a ser igual, en este caso, la cantidad, la masa de harina, kilogramos, pero sabiendo que ese kilogramo de harina de camote nos cuesta 4 soles con 40. Muy bien. Entonces acá también, por comodidad, eliminamos el 0 y decimos que nuestro gasto va a ser igual a 1/2 por 4,4, que lo puedo expresar sobre 44 sobre 10. Podemos simplificar y obtenemos 22 sobre 10. Entonces vamos a decir que nuestro gasto va a ser igual a 2,2, realizando la división entre 10. Esto sería soles. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver si con esto ya podemos responder a la pregunta A. Nos dice lo siguiente: ¿cuál es el exceso de gasto? Muy bien, entonces nuestro exceso de gasto, que no es otra cosa que la diferencia de los gastos, debe ser igual entonces a 3,6 menos 2,2. Esto nos va a dar una diferencia de 1,4 soles. Muy bien, y con eso ya respondimos la pregunta A. Vamos entonces con la pregunta B, que nos dice, vamos a ver, para eso vamos a jalar aquí una rayita. Listo, vamos a ver acá. Dice, si a la compra original decidimos agregar 1/2 de kilogramo más de harina, pero harina de maíz, nos dicen acá, ¿cuál sería la nueva distribución de la tabla? Y acá nos aclara, diseña una nueva tabla que incorpore equivalencias, pero en expresión decimal. Bien, entonces aquí tenemos que vamos a agregar más harina, pero para lo que es maíz, y nos piden hacer una nueva tablita. Entonces esa tablita ya lo tenemos, el formato ya lo tenemos preparado. Vamos a jalar esta tablita, jalamos aquí, vamos a ver, y lo colocamos en la parte inferior. Bien, entonces vamos a responder esta preguntita, que básicamente lo que nos están pidiendo es ver cómo queda nuestra nueva tabla. Bien,
Vamos a colocar los datos. Entonces, el problema nos dice que en esta nueva tablita estamos incrementando la harina de maíz, pero si analizamos, teníamos ya 1/4 de kilogramo, pero ahora con la nueva condición se nos está agregando medio kilogramo. En lo que es la harina de trigo y camote no hay ninguna variación, por lo tanto sus valores son los mismos. Acá es 1/4 de kilogramo, 1/4 de kilogramo, acá también 1/4 de kilogramo, y en el camote tendríamos también 1/4 de kilogramo y acá también 1/4 de kilogramo. Pero en la pregunta B nos dice que ahora estas cantidades tenemos que expresarlo en decimales. Entonces quiere decir que lo expresamos 1/4 en 0,25 kilogramos. Acá sería 0,5 kilogramos. Acá sería también 0,25 kilogramos. 0,25 kilogramos. Igualmente 0,25 kilogramos. 0,25 kilogramos. Y 0,25 kilogramos. Y como nos piden solamente como expresión decimal, se tiene que borrar entonces los valores en fracciones. Así debería quedar entonces nuestra nueva tabla. Y con esto terminamos entonces la pregunta letra B de la pregunta número 2. Vamos entonces a la pregunta número 3. Pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice la bolsa de viaje. La familia Salazar desea salir de vacaciones y dispone de 600 soles que repartirá a sus 4 hijos para cubrir los gastos. Y acá en la parte inferior nos dice cómo será la distribución, cuánto le toca al primer hijo, cuánto le toca al segundo, al tercero y al cuarto. Vamos entonces a responder la pregunta letra A. Nos dice qué parte del monto disponible recibe cada hijo, y elabora un esquema. Entonces vamos a elaborar el esquema. Partimos del monto que nos dicen, 600 soles. Entonces estos 600 soles se va a repartir entre 4 hijos. Vamos a hacer el esquema entonces. Acá sería primer hijo, segundo hijo, vamos a anotarlo, tercer hijo, y para la parte de abajo cuarto hijo. Anotamos. Entonces acá arriba sería lo que va a recibir el primero, el segundo, el tercero y el cuarto hijo. Veamos entonces, el primer hijo, de acuerdo a la información, nos dice que recibe 240 soles. Anotamos aquí 240 soles. El segundo hijo debe recibir la mitad de lo que recibió el primero, o sea, 240 sobre 2. Realizando esta operación, tenemos acá mitad, mitad. Entonces tenemos acá un valor de 120 soles. Vamos con el tercero. El tercero recibe la cuarta parte del monto total, o sea, 600 sobre 4 sobre 4. Sería la cuarta parte del total. Simplificamos aquí. Seguimos simplificando. Y tenemos una respuesta de 150 soles. Vamos con el cuarto hijo. En el cuarto hijo nos dice lo siguiente. El cuarto hijo recibe la cantidad equivalente a la cuarta parte, de los que recibieron, a la cuarta parte de lo que recibieron el primero y el segundo juntos. Muy bien. Colocamos entonces el primero y el segundo juntos, sería 240 más el segundo, que sería 120. Y nos dicen que esto sería la cuarta parte de esa suma. Entonces abajo colocamos sobre 4. Realizamos la operación. Tenemos 360 sobre 4. Dividimos o simplificamos. Tenemos acá, sacamos cuarta 1, cuarta 9. Entonces, el cuarto hijo va a recibir 90 soles. Muy bien. Continuemos entonces. Pero hasta ahí lo que hemos hallado es la cantidad. Es una parte, sí, pero en el problema se entiende que cuando nos dicen partes se está refiriendo a fracciones. Entonces vamos a expresar estos valores como fracción del total. Entonces como fracción tendríamos que
colocar 240 del total, que en este caso fueron 600. Igualmente para el segundo hijo sería 120 sobre el total, que en este caso es 600. Continuamos con el tercer hijo, sería 150 sobre los 600. Y nuestro último dato sería 90 sobre 600. Bien, entonces vamos a proceder a simplificar para ver cómo queda estas fracciones. Simplificamos en el primer caso, se van los ceros, podemos sacar mitad. Acá tenemos, en este caso, en el último caso, tenemos tercia, sería 2, y acá tercia, que sería 5. Entonces, la fracción que nos queda sería 2/5. En el segundo caso, segundo hijo, tenemos acá, sacamos acá, entonces nos quedaría 1/5. Vamos entonces con el tercer hijo. Aquí sacamos tercia, sacamos 5. Tercia, sacamos 20, quinta 1 y 4. Acá sería entonces 1/4. Acá tendríamos tercia y acá tercia. Nos quedaría 3 sobre 20. Muy bien, entonces eso es respecto a la pregunta número 3. Bolsa de viaje, letra A. Nos quedaría entonces 2/5. Nos quedaría entonces 1/5, nos quedaría 1/4 y 3 sobre 20. Muy bien, con eso entonces respondimos ya a la pregunta 3, pero la parte letra A. Vamos entonces con la letra B. Letra B. De la distribución anterior, o sea, de los 600 soles que nos menciona el problema, estos son los 600 soles, dice lo siguiente: considerando que ahora el segundo y el tercer hijo, nos están dando esta información, segundo y tercer hijo reciben la mayor y menor parte respectivamente. ¿De qué otra forma se podría distribuir este monto? Bien, en este caso ya no nos dan criterios como en el anterior, pero también nos piden hacer una distribución. Vamos a volver a presentar entonces la distribución. Lo que le tocaría al primer hijo, al segundo, al tercero y al cuarto hijo. Bien, vamos a ver entonces. Acá sería primer hijo, al segundo hijo, al tercero y al cuarto hijo. La condición que nos dan es que ahora en el segundo y en el tercero sí debemos considerar que al segundo le debe tocar la cantidad mayor y al tercero una cantidad menor. Como no nos dicen o no hay criterios para hacer esto, entonces queda a nuestra disposición. Entonces, podemos asignar diferentes valores. Por ejemplo, para el segundo hijo, que nos piden una cantidad mayor, se le puede asignar, por ejemplo, un valor de 400 soles. Y para el tercero, que en este caso nos piden que sea la menor cantidad posible, le podemos asignar, por ejemplo, 10 soles. Muy bien. Al cuarto hijo, por ejemplo, le podemos asignar, vamos a suponer, 90 soles. Y al primero le podemos asignar 100 soles. Entonces, si sumamos las cuatro cantidades, tiene que darnos, en este caso, 600. Tenemos acá 100, 500, más 100 más 90, 100. Completaríamos los 600. ¿Listo? Estamos cumpliendo entonces con lo que nos pide. Bien. Entonces, de esta manera, pues ya estamos terminando la pregunta 3. Obviamente que también aquí nos hablan, pues, de distribuir el monto. Vamos a leer si nos pide también fracción. Dice de la distribución anterior, considera el segundo y el tercero, y nos hablan de partes. Bien, entonces sí, para aclararlo un poquito más, entonces también tendríamos que expresarlo como fracciones, pero esa parte ya no lo voy a hacer porque ya lo expliqué en el apartado A. Simplemente si lo quiero convertir en fracción, pues igual que hemos hecho anteriormente, sería 100 sobre 600, acá sería 400 sobre 600, y seguimos de la misma manera
simplificamos y obtenemos nuestra nueva distribución. Muy bien, hasta aquí entonces el video. Ya hemos resuelto 3 preguntas y nada, suscríbase, comparta. Es una forma de apoyar al canal. Si le resulta de utilidad esta información, denle like, no se olvide de compartir y nos vemos en el siguiente video resolviendo más problemas del texto escolar. Hasta luego.